Los Tarajales en Tazacorte es uno de los puntos habilitados en Canarias para observar de forma segura el eclipse solar del 12 de agosto. Sanidad activa en La Palma una campaña de donación de sangre con una unidad móvil durante 2 semanas. Canarias continuará reclamando financiación y medidas para aliviar la presión que soporta su sistema de protección de menores. Hola, es un gusto saludarles. Ampliamos las informaciones. Este miércoles 12 de agosto un eclipse de sol podrá observarse desde distintos puntos de España, mientras que en otras zonas se apreciará de forma parcial. Un espectáculo astronómico excepcional que, sin embargo, no debe mirarse directamente sin la protección adecuada. Las gafas de sol convencionales no sirven y tampoco es seguro utilizar cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos. ACFIPRES entrevistó a Francisco Alberto Rodríguez de Astroeduca y compartimos un resumen. El 12 de agosto tenemos un eclipse parcial de sol. En Canarias será de forma parcial, de en torno al 70%. Siempre hace falta filtros adecuados para no dañar la vista y poder observarlo con total seguridad. Y la diferencia con respecto a un eclipse total es que, en este caso, el disco de la Luna no va a tapar por completo nuestra estrella desde Canarias, sino lo vamos a ver de forma parcial. En la península, en la zona de totalidad, durante pocos minutos vamos a poder ver una ocultación total de nuestra estrella y en ese momento pues quitamos los filtros y podemos ver la corona solar, la atmósfera del Sol y un fenómeno totalmente espectacular, como muchos definen, el mayor espectáculo de la naturaleza. Un eclipse de Sol es algo excepcional, no sucede todos los días, ni todos los meses, ni todos los años. En Gran Canaria el último eclipse parcial con este tipo de porcentaje fue en el año 1999 y hemos tenido que esperar muchísimos años para poder ver un fenómeno de este tipo. Los niños les encantan, los mayores también disfrutamos mucho de los eclipses y son fenómenos que ocurren muy poquitas veces y que son tan difíciles de observar y con tantas medidas de seguridad que hacen que sean aún más especiales, por lo que recomendamos pues, disfrutar con métodos seguros de este gran fenómeno astronómico. Observar el Sol de forma directa, sin ningún tipo de protección, puede dañar la vista de forma irreversible y si tenemos cámaras de fotos, pues también podemos dañar los sensores de la cámara. Hace falta filtros profesionales, filtros astronómicos que solo se consiguen en tiendas especializadas de astronomía y de fotografía y siempre de abertura completa, que cubran completamente el objetivo o la lente del instrumento que vayamos a utilizar. Es fundamental porque de lo contrario vamos a dañar seriamente nuestra cámara y también el ojo humano en el caso que estemos mirando en ese momento por la propia cámara o a través de un telescopio prismático, por lo que filtro siempre profesional y de abertura completa. A ver, es muy importante que el filtro esté colocado desde el principio, siempre tiene que estar colocado delante del objetivo y en ningún momento apuntar al sol y luego colocar el filtro. Siempre tiene que estar colocado desde el principio y un poco a tientas, con la cámara moviéndolo o el telescopio moviéndolo hacia el sol o bien a través de la sombra del instrumento, del prismático, del telescopio, de la cámara de fotos proyectada en el suelo. Con la sombra podemos centrar más o menos la posición del sol. Y de esa forma podemos pues, apuntar de forma segura, pero siempre el filtro permanentemente colocado en la fase de parcialidad. Si tenemos la suerte y estamos en la zona de totalidad, justo en el momento de totalidad, solo esos pocos minutos, quitamos los filtros y podemos disfrutar de forma plena el eclipse. Pero en la fase parcial siempre filtros de abertura completa y colocados siempre en la óptica. Es muy peligroso, de igual manera podemos dañar directamente, si no tenemos un filtro en la cámara ni en el móvil, podemos dañar el sensor de la cámara o el propio móvil, de la cámara de fotos del móvil, y si estamos mirando por un telescopio o por un prismático, dañar nuestra retina. Entonces, siempre tenemos que utilizar filtros. Es imposible mirar al sol sin la protección adecuada cuando estamos en parcialidad, por lo que siempre tenemos que utilizar filtros sí o sí. Es importantísimo. Sí, durante un eclipse total de sol hay un momento espectacular que se llama contacto o segundo contacto, que es el momento en el que el disco de la Luna ya oculta casi por completo nuestra estrella. En ese momento aparece un fenómeno que se llama anillo de diamantes. En torno a 20-15 segundos antes de la fase total del eclipse, la luz del sol prácticamente disminuye casi por completo y se ve un gran reflejo por uno de los extremos del sol. Son los últimos rayos solares que logran penetrar por los cráteres y los grandes valles y montañas lunares. En ese momento se produce un gran resplandor, aparecen las perlas de Bailey, el anillo de diamante y la cromosfera, que es la parte pues, de la atmósfera solar que está más interna y pegada a la fotosfera solar. Y en ese momento pues, es un espectáculo porque la luz baja lo suficiente como para poder mirar a ojos desnudos sin ningún tipo de protección y de repente aparece la corona solar, que es la atmósfera de nuestra estrella, que es un halo perlado que envuelve toda nuestra estrella y que se ve de forma espectacular. Y sobre todo el contraste entre el disco negro de la Luna delante de la corona solar es lo que realmente marca y llama mucho la atención. Eso sí, es muy importante que el ojo humano capta la real belleza de la corona solar. No hay ninguna cámara de fotos ni ninguna cámara de vídeo que logre captar la estructura de la corona, pues son como penachos, como entrelazados, como plumas que salen detrás del sol, con bucles, por lo que no hay ninguna cámara que logre captar esos momentos y solo el ojo humano es la mejor herramienta para poderlo ver de forma visual y disfrutarlo plenamente. Bueno, el móvil es la herramienta básica que todos tenemos y el que prácticamente todo el mundo puede acceder,
Es una herramienta muy potente, los móviles modernos tienen un zoom bastante importante, siempre con el filtro colocado delante del móvil, de la cámara del móvil en la fase parcial, podemos captar imágenes perfectamente válidas del eclipse parcial. Lo recomendable es tener una cámara reflex, porque son los que te dan pues, mejor calidad de imagen, tienes más prestaciones y también un buen objetivo. Un teleobjetivo a partir de 200 milímetros de focal, ya se pueden captar detalles de cierto interés en la fase parcial. Pero para mí personalmente un 300 milímetros, entre 300 y 500 milímetros, para los que son fotógrafos, una buena reflex, ya pueden captar con solvencia gran parte del eclipse. Bueno, lo más peligroso es no mirar las previsiones meteorológicas con antelación y prever el lugar de observación, porque muchas veces nos vamos a lo loco a cualquier sitio y hay que tener en cuenta en primer lugar que este eclipse va a suceder a la puesta de sol y va a estar el sol muy bajo, por lo que tenemos que tener un horizonte oeste completamente limpio. Esa es la principal premisa, cielos despejados, cielo horizonte completamente despejado, sin ningún tipo de interferencia. Ya que tenemos controlado el sitio de observación y las condiciones meteorológicas, el filtro, no podemos olvidarnos de él, utilizar siempre filtro para no dañar la vista, son de los grandes errores que los podemos dejar en casa, los dejamos en el coche o improvisamos, nos hacemos los valientes y queremos arriesgar pensando que no va a pasar nada y el gran problema es que nuestro ojo no tiene células sensitivas, nuestra retina no tiene células que capten el dolor, por lo que podemos estar chamuscándonos nuestro ojo sin habernos dado cuenta. Y al segundo o tercer día de haber sufrido daños irreversibles es cuando ya el ojo empieza a sufrir cambios y es cuando nos vamos a dar cuenta que hemos tenido ya daños irreversibles. Entonces es muy peligroso. Siempre tener el filtro a mano, tener siempre de alguna forma localizado el lugar de observación con las mejores condiciones posibles, disfrutar con la familia, llevar agua, llevar un buen sombrero porque vamos a estar al sol durante unas horas y disfrutar de la experiencia. A propósito, la playa de los Tarajales en el puerto de Tazacorte será uno de los puntos habilitados en Canarias para seguir el eclipse de forma segura. Y con todo este movimiento, el Gobierno de Canarias declaró prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, Prevento Multitudinario, ante el aumento de desplazamientos y posibles concentraciones en zonas abiertas de las islas para observar el eclipse. Cambiamos de tema. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presentó el balance de la inversión del Gobierno de España en el archipiélago. Las islas recibirán este año más de 7.000 millones de euros en entregas a cuenta, un 67,5% más que en 2018, mientras el nuevo modelo de financiación aportaría 611 millones adicionales anuales. Damos cuenta de la inversión y del apoyo del Estado a Canarias en esta época, comparándola además en algunos datos con el gobierno que presidió Mariano Rajoy. Bueno, empezamos con una parte bastante importante de la acción del gobierno, que es la de la financiación autonómica, un refuerzo muy importante de la financiación autonómica. Fíjense que este año el Canarias recibirá algo más de casi 7.100 millones de euros de entregas a cuenta, que suponen un 67,3% más que el último año de Mariano Rajoy en el gobierno. Se pasa, tiene un incremento en total de 3.291 millones de euros en la financiación autonómica. Saben que el gobierno es consciente de ello, que las comunidades autónomas son las grandes prestadores de los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, y de ahí esas cantidades tan importantes que están recibiendo de financiación. Hay que recordar también que no solo por la vía ordinaria, que son las entregas a cuenta, sino también por conferencias sectoriales, Canarias ha recibido en estos años, desde el año 19, 2.239 millones de euros, un 131% más que en el periodo de gobierno de Mariano Rajoy. Y además está en el horizonte, como saben, un acuerdo de nueva financiación autonómica que supondría para Canarias 611 millones de euros más, un total de 1.300 millones si contamos los efectos de la insularidad y lo que es el sistema de cohesión, pues estamos hablando de una cifra tan importante que supondría en lo que significa hoy el presupuesto de la comunidad autónoma un 10% de incremento de la financiación autonómica. Y está sobre la mesa también la condonación de la deuda. Sabe que Canarias, además de las comunidades autónomas más beneficiadas, si finalmente se aprueba esa quita de la deuda autonómica, estamos hablando de una reducción del 50% de la deuda actual de la comunidad autónoma, algo más de 3.000 millones, 3.259 millones de euros que aliviarán, por tanto, las cuentas públicas canarias, no solo en la amortización, sino también en el pago de intereses
de esa deuda que asumiría, en este caso, el Estado. Bueno, estamos en un contexto también de crecimiento económico de la economía española, pero también de la economía canaria, y eso se refleja fundamentalmente, y a pesar del incremento también de la población y de la población activa, de una reducción del paro que ha pasado del 20% al 11,6%, y además con una estabilidad en el empleo muy importante, dado que se ha incrementado un 212% el empleo indefinido. También hay que destacar la aprobación de las subidas del salario mínimo interprofesional, que afectan a unos 200.000 trabajadores canarios, 191.400 canarios, y una subida del salario mínimo interprofesional que el periodo de gobierno del Partido Socialista ha subido un 61%, y que ha desmentido todas las teorías de que los incrementos de los salarios más pobres, los más bajos de la economía, que tuvieran un efecto negativo en la economía. Se ha desmentido por completo, porque en nuestro sistema pues ha seguido creciendo el empleo, estamos batiendo récord de afiliados a la Seguridad Social, está una reducción ya que estamos por debajo del 10% a nivel nacional, y ese incremento en el salario mínimo interprofesional lo que ha supuesto también es un incremento, por supuesto, del consumo también de las personas beneficiadas de ese incremento. En materia de pensiones, que es otro de los pilares también del sistema social, la pensión media canaria ha pasado de los 1.016 euros a 1.455 euros anuales, es decir, un incremento del 40%, un dato bastante relevante porque está bastante por encima del IPC que hemos tenido en estos años. Si el Gobierno de España no hubiese reformado el sistema de pensiones, asegurando el incremento en el IPC de esas pensiones, la pensión media en Canarias se situaría en 1.057 euros. Con ese incremento, se recuerdan, del Gobierno del Partido Popular, del 0,25% anual, que era el sistema que estaba aprobado en el periodo del Gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, 400 euros menos de incremento, quedándose en 1.000 frente a los 1.455 que tenemos ya aprobado. Como saben, además, estos años, después de la pandemia, ha habido el despliegue de fondos del Plan de Recuperación, fondos europeos, que el presidente también, Pedro Sánchez, luchó en Europa porque se creara ese fondo tan importante, que ha supuesto para Canarias 2.425 millones de euros, de los cuales algo más de 1.013 millones derivan de la gestión directa del Estado, beneficiando a 47.620 beneficiarios en nuestra tierra. El resto, como saben, es una financiación y una gestión que le corresponde a la comunidad autónoma de Canarias. En el horizonte también, como saben, la aprobación del DORA, que ya está en el periodo de aprobación por el Gobierno de España, y que en su redacción actual, y si no hay modificaciones, tendrá en el periodo 2027-2031, el famoso DORA, inversiones muy importantes en los aeropuertos de Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, con una inversión de más de 1.500 millones de euros. La principal es Tenerife Sur, como saben, con más de 550 millones de euros de inversión, que es la primera de las licitaciones que está ya poniendo en marcha AENA, y que esperamos ver pronto una modernización importante de uno de los principales aeropuertos de Canarias. En materia de vivienda, recordar que también ha habido un salto muy importante en materia de vivienda, 415 millones invertidos en Canarias, de los cuales 157 millones han sido a través de los planes estatales de vivienda, 163 millones a través del plan de recuperación, un programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos también de 33 millones de euros, y el bono alquiler, con 42 millones invertidos también en apoyo a la gente más joven de nuestra tierra. Esa financiación ha supuesto que está en construcción en Canarias 2.190 viviendas,
y en rehabilitación prácticamente 11.000 viviendas, que también es importante destacar la rehabilitación, especialmente en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que es uno de los grandes beneficiarios, porque hicieron una apuesta muy importante en ese sentido, de rehabilitación de importantes barrios de esta ciudad, dotándolos de un gasto energético mucho más sostenible y con una rehabilitación importante de las mismas. Recordar también que hay un nuevo plan de vivienda 2026-2030, en el ámbito estatal unos 7.000 millones de euros de inversión, que le corresponderían a Canarias 371 millones de euros, que van a suponer un importante avance también en materia de vivienda en nuestra tierra. En el aspecto social también no podemos dejar a un lado el ingreso mínimo vital, que como saben costó inicialmente ponerlo en marcha por las dificultades burocráticas, etcétera, pero hoy beneficia a más de 46.000 hogares vulnerables en Canarias. Esto a nivel del Estado y a nivel de Canarias también ha supuesto una de las políticas que más ha supuesto una reducción de la pobreza en Canarias, de la marginalidad. Saben que en Europa siempre habían incidido en nuestro país de la creación de un sistema como este para paliar a la pobreza más extrema en nuestro sistema, ¿no? Y aquí pues estamos hablando de casi 100.000 beneficiarios, como decía antes, en 46.271 hogares. En materia de dependencia seguimos con un apoyo muy importante. Este año serán de 228 millones de euros y el próximo de 307 millones en previsión, y con una modificación legal que saben que va avanzando de que el Estado aporte el 50% del gasto en materia de dependencia. Un objetivo que se había marcado muchísimas administraciones públicas y que finalmente se va a aprobar en este mandato, y es una magnífica noticia porque reforzará ese sistema con una financiación obligatoria por parte del Gobierno de España. En el sector educativo, Canarias ha recibido 1.556 millones en los últimos 8 años, y en materia de formación profesional, recordar también la creación del impulso de los 5 centros de excelencia de la red estatal, el CEIF San Cristóbal, los Gladiolos, el Rincón, el César Manrique y el Cruz de Piedra. Y en el ámbito universitario y en materia de equidad, recordar el programa de becas que ha alcanzado en Canarias la cifra récord de 46.716 beneficiarios en el último curso. Por delante también tenemos en materia de ciencia, aparte de la financiación que ha recibido Canarias, especialmente el Instituto Astrofísico de Canarias, la plataforma oceánica y el estratopuerto de Fuerteventura. En el caso del IAC, por ejemplo, hablamos de 75,8 millones de euros de inversión. Es la apuesta que se está haciendo en general en esa financiación anual a proyectos científicos, que hablamos más de 25 millones anuales, y la gran apuesta que saben que ha hecho pública el Gobierno de España en el último semestre, recientemente además actualizando la cifra, de la apuesta por el telescopio de 30 metros en la isla de La Palma, en Canarias y en España, por tanto, de 400 millones de euros a ese ambicioso proyecto científico, con un apoyo también en préstamos tanto del BEI como del ICO de 600 millones de euros adicionales, que suponen pues, al final un respaldo de 1.000 millones de euros para que esa infraestructura científica finalmente decida venir a Canarias. Una apuesta sin duda que pondrá a Canarias también en el centro de la ciencia, en el caso de la astrofísica, de forma muy destacada, reforzando las actuales instalaciones científicas que ya son de primer nivel que tenemos en Canarias. En materia de turismo, más de 361 millones de euros invertidos. Estamos hablando de que se están duplicando los fondos invertidos en el anterior periodo del Gobierno del Partido Popular. En materia de transformación digital, una inversión de 434 millones, supone un 511%, o sea, se ha quintuplicado esa cifra frente al anterior Ejecutivo, afectando o beneficiando, por ejemplo, solamente en el kit digital, con una inversión de 143 millones a 38.000
pymes canarias, ¿no? Y autónomos de nuestra tierra. Refuerzo también a la sanidad con 183 millones de euros, destinando al ejercicio, a la atención primaria y a la salud bucodental en el último año 8,9 y 2,4 millones de euros. En justicia, una auténtica revolución porque la aprobación de plazas, tanto de jueces como de fiscales, en Canarias bate récord. Se han creado 33 nuevas plazas de jueces en este año, en el año 26, 33 plazas de jueces y 8 de fiscales en el archipiélago, superando en un solo año todo el acumulado de una década. O sea, estamos hablando de un refuerzo del sistema de justicia en Canarias nunca visto en nuestra tierra. Y en materia de igualdad, pues mantenemos el compromiso en materia de violencia de género con 10,2 millones de euros y hay algo a destacar también, que es la creación de los centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. En materia de salud, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud inició una campaña de verano en La Palma que se prolongará durante 2 semanas con una unidad móvil que se trasladará entre Breña Alta, San Andrés y Sauce, Santa Cruz de La Palma, El Paso y los Llanos de Aridane. También se mantiene operativo el punto del hospital. Y la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defendió la participación del archipiélago en la próxima Comisión Sectorial de Infancia, al considerar que la reunión abordará una aportación extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta y no el reparto de menores migrantes. Delgado aseguró que Canarias continuará reclamando financiación y medidas para aliviar la presión que soporta su sistema de protección de menores. Bueno, esta comisión sectorial es la preparatoria de la conferencia sectorial. La comisión sectorial está formada por los directores y directoras de infancia de las diferentes comunidades autónomas. Bueno, lo que han dicho algunas comunidades autónomas, cuyos consejeros son los pertenecientes a esta consejería del área de infancia, es que no van a recoger el reparto de los menores. No se va a tratar el reparto está establecido por el Real Decreto Ley, o sea, no, es una ley. Lo que se va a hablar en esa comisión sectorial, que es la preparatoria de la conferencia sectorial, es una aportación económica de 25 millones de euros a la comunidad autónoma, a la ciudad autónoma de Ceuta. Hombre, si hay comunidades autónomas que no van a esa comisión, que en realidad es preparatoria de esa conferencia sectorial, pues flaco favor le están haciendo a la ciudad autónoma de Ceuta. Porque si entendemos de Canarias que lo que necesita ahora Ceuta son, primero, trasladar hacia otras comunidades autónomas a esos niños y segundo, poder activar con ese dinero nuevos centros donde poder atender a esos niños y niñas hasta que se han trasladado a territorio peninsular hacia las comunidades autónomas que le correspondan. Como siempre he dicho en muchas ocasiones, donde hay que ir a decir las cuestiones que estamos en contra del gobierno, a deliberar, a compartir y a poner en valor todo el trabajo que estamos haciendo en las conferencias sectoriales, que es el órgano que está preparado para ello. De nada me sirve dejar una conferencia sectorial sin tratar cuando no podemos tratar esa, como pasó en la conferencia sectorial de inmigración. Que de hecho, bueno, pues lo que tuvimos que hacer es, el próximo 26 de agosto haremos una bilateral con el gobierno del Estado español. Y bueno, yo lo que hay que hacer es, yo creo que nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de Canarias. Nosotros estamos en un pacto de gobierno donde los 2 miembros de ese pacto de gobierno apoyan totalmente las actuaciones que estamos haciendo de esta consejería y nosotros vamos a seguir peleándonos por los intereses de Canarias, por el dinero, la financiación que tiene que venir a Canarias, donde tenemos que pelearnos, que es en el seno de esas conferencias sectoriales. Ir a otros sitios o hacerlo a través de la prensa no está muy bien para hacer una exposición de lo que haya pasado, pero no para pelearnos con el Estado. Y además, si vemos que alguna cuestión va en contra de los intereses, o fuera en contra de los intereses de Canarias, para eso tenemos los tribunales, para ya varios tribunales, el Supremo, varias sentencias del Supremo y autos del Supremo han ido a favor de Canarias, por ejemplo, con el tema de los menores asilados, con lo cual yo creo que hay fórmulas legales para defender los intereses de cada comunidad autónoma. De hecho, muchas comunidades autónomas han planteado recursos al Constitucional y recursos al Supremo, tanto del Real Decreto Ley como los Real Decretos posteriores, y entiendo que esa debería seguir siendo la vía. Pero frenar
la posibilidad de que Ceuta, por la situación que está pasando ahora, reciba un dinero extraordinario, yo creo que es no jugar a favor de las personas de esa ciudad autónoma de Ceuta. El Gobierno de Canarias, en la voz de Candelaria Delgado, también presentó los actos del Día Internacional de la Juventud a celebrarse el próximo miércoles. Los actos que hemos programado desde el Gobierno de Canarias y en este caso en coordinación y cooperación con el Ayuntamiento de Agaete para celebrar el próximo día 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud. Además, con un compromiso muy claro por parte de nuestro presidente Fernando Clavijo, que estipuló ya el año pasado que no hiciéramos la jornada solo un día, sino que hiciéramos la jornada de varios días para que los jóvenes pudieran tener tiempo de no solo de convivir, sino también de analizar toda la problemática y todos los problemas que la juventud de Canarias tiene hoy en día. Y eso es lo que nos ha guiado, esa convicción muy clara de que las políticas de esta consejería, que desde el inicio de la legislatura hemos querido construir conjuntamente con la juventud de Canarias ese futuro que se desarrolla desde hoy, desde el presente, y que tenemos que, por supuesto, analizarlo con quien son o van a ser los protagonistas de ese futuro, que es con nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Por eso este año hemos querido ir un paso más. Entre el 12 y el 14 de agosto en Agaete se compartirá en ese punto de encuentro de la juventud canaria, de la juventud de las 8 islas, y no solo organizarlo con motivo de ese un día tan señalado, sino también generar, como les decía, ese espacio en que la juventud pudiera encontrarse, participar, debatir, compartir experiencias y sobre todo tener voz en la construcción de las políticas públicas que le afectan. Y el Ayuntamiento de Breña Alta abrió la convocatoria de subvenciones destinada a clubes, asociaciones deportivas y deportistas individuales del municipio para el ejercicio 2026. También podrán solicitar ayudas los deportistas de élites por los resultados deportivos de 2025. Los interesados tienen de plazo hasta el 3 de septiembre para presentar sus solicitudes. Llegamos al momento cultural. Este sábado el Bar Cafetería La Parranda de Santa Cruz de la Palma realizó el torneo de dardos abierto máster. Los participantes compartieron unas palabras con nuestro equipo. Nosotros somos el equipo de dardos de La Parranda, tenemos 3 equipitos. De vez en cuando hacemos unos torneitos aquí para hacer mucha piña entre todos. Aquí habemos gente que sabe jugar, gente que no sabe jugar. Venimos a hacer un grupo, una mitad, una compañía, damos unos premios, damos unas felicitaciones a todo el mundo, y esto es lo que hacemos piña. Y animo a todo el mundo que le guste los dardos que acuda a la bodegón de La Parranda, que aquí estamos para acoger a todos los darderos de todas Canarias y en principal a la isla de Palma. Tazacorte acogerá del 12 al 16 de agosto la 37ª Feria Insular de Artesanía de La Palma, que reunirá profesionales de 48 oficios tradicionales y a cerca de una veintena de empresas agroalimentarias. La artesanía es una parte esencial de nuestra identidad, de nuestro patrimonio y también de nuestra economía local. Por eso, desde el Cabildo Insular de La Palma queremos invitarles a la 37 Feria Insular de Artesanía, que celebramos del 12 al 16 de agosto en el recinto portuario de Tazacorte. Un punto de encuentro de artesanas y artesanos de toda la isla, en el que mostrar su trabajo y acercar sus productos al público, convirtiéndose también en un importante punto de venta. Será una feria muy especial en la que contaremos con 133 artesanas y artesanos y también con una importante representación del sector agroalimentario y un programa de actividades para todos los públicos con demostraciones en vivo, talleres, folclore y degustaciones de productos de nuestra isla. Pero sobre todo será una oportunidad para poner en valor el enorme talento que hay en nuestra isla y un reconocimiento a la dedicación y esmero que ponen nuestros artesanas y artesanos en todo lo que hacen. Les invitamos a visitar esta feria y a recorrer cada uno de sus puestos, descubrir todo el trabajo que hay detrás de cada pieza y mostrar su apoyo a quienes mantienen vivos nuestros oficios tradicionales, llevándose un pedacito de La Palma a sus casas. Les esperamos en Tazacorte. Y atentos porque la Guardia Civil y la Real Federación Española de Fútbol trabajan conjuntamente para identificar y denunciar páginas web y canales que suplantan la identidad de la Federación y ofrecen entradas falsas para los próximos partidos de España.
¿Has comprado entradas para ver a la selección española en los próximos meses? Pues mucho cuidado porque has podido ser estafado. Aquí tenemos las dos páginas. Esta es la oficial y aquí la fraudulenta. Como veis, en la página oficial viene mucha información y debajo del todo vienen los próximos partidos. Pero todavía no se pueden comprar las entradas. En cambio, en la página fraudulenta solo viene el próximo partido y si pinchas sí que puedes acceder a unas supuestas entradas. También hay diferencias mínimas en el servidor, aquí es .com, mientras que aquí el dominio es .es. Así que si has comprado entradas para los próximos partidos, ten cuidado porque ha podido ser una estafa y denúncialo ante la Guardia Civil. Por hoy nos despedimos, encuentren más información en nuestras plataformas digitales. Feliz jornada y gracias por acompañarnos.